Vamos, hoy nos vamos a dar cuenta por qué muchas veces oramos y a veces nuestras oraciones no tienen respuesta. ¿Cuántas personas han orado, pero a pesar de que han orado por algo, no han tenido respuesta en aquello que están orando? Y hoy vamos a ver por la Biblia por qué muchas veces, a pesar de que oramos por algo, Dios no responde ciertas oraciones que nosotros le hacemos a Él. Porque sabemos que la oración tiene poder. Sabemos que Dios prometió responder por medio de la oración. En Jeremías 33:3 Dios dice: clama a mí, yo te responderé. O sea, Dios deja muchas evidencias que Él va a responder la oración. Pero no todas las oraciones que muchas veces le hemos estado haciendo a Dios han tenido respuesta. Y hay personas que llegan a desanimarse al ver que la oración que ellos están haciendo no tiene respuesta de parte de Dios, y comienzan a dudar del poder de la oración. Mire lo que dice primera carta de Juan 5:14. Quiero leer lo que dice primera carta de Juan 5:14. Mira lo que dice. Dice, y esta es la confianza. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mira lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Voy a leerlo nuevamente. Primera carta de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Uno de los puntos muy importantes que nosotros debemos de analizar y de examinar cada vez que oremos es si nuestra oración está conforme a la voluntad de Dios. Porque el apóstol Juan en esta carta nos enseña que cuando nosotros le pidamos algo a Dios, debemos de asegurarnos antes de orar si lo que lo estamos pidiendo a Dios está conforme a su voluntad. Y hay muchas personas que le han pedido cosas a Dios, pero no llegan. Y la respuesta es porque estamos pidiendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Y hoy quiero hablar uno de los primeros puntos por la cual Dios no responde a algunas oraciones que nosotros le hacemos a Él, es porque no están conforme a su voluntad. Punto número uno, porque voy a hablar el primer punto. Punto número uno, por la cual Dios no responde a algunas oraciones que le hacemos, porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la de nosotros. Y quiero hablar en este punto, porque hoy quiero hablar bajo el tema ¿por qué hay oraciones que Dios no responde? Y el primer punto es porque muchas veces lo que estamos pidiendo en oración no está conforme a la voluntad de Dios, sino que está conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que nosotros queremos. Y el apóstol Juan dice que debemos de tener confianza en Dios, en aquello que estamos orando, pero cuando esté conforme a su voluntad. En otras palabras, la primera razón y la primera causa por la cual hay muchas personas que no tienen respuesta en la oración que están haciendo es porque no está alineada a la voluntad de Dios. Y ese es uno de los problemas muy grandes, que a veces nosotros cuando oramos no nos aseguramos primero si lo que estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Dios o está conforme a mi voluntad. Porque Dios solo va a responder a aquella oración que está conforme a su voluntad. Hay muchas personas que llevan muchos años orando por algo, pero pareciera que lo que están pidiendo no lo reciben. Y muchas veces llegan a desanimarse y dejan de creer en el poder de la oración. Y no es que Dios no tenga poder para responder algo que tú le estés pidiendo, sino que Dios, antes de nosotros pedirle algo a Él, Dios primero evalúa el tipo de oración, si está conforme a su voluntad o está conforme a la de nosotros. Y hay muchas personas que el día de ahora se encuentran frustrados, se encuentran desanimados, se sienten incrédulos por oraciones que le han hecho a Dios y no han tenido respuesta. Y lo primero
que el apóstol Juan nos enseña en primera carta de Juan 5:14 es que tenemos confianza en Dios. Cuando le pedimos algo conforme a su voluntad, Dios nos oye. En otras palabras, Dios no va a responder oraciones que nosotros le estemos haciendo a Él si no van conforme a su voluntad. El primer punto por la cual hay oraciones que Dios no responde es porque no están conforme a su voluntad. Y el apóstol Juan nos enseña que Dios solamente va a responder oraciones que se alinean conforme a la voluntad del corazón de Dios, no conforme a nuestro deseo. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, mira lo que dice. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El versículo 3 dice: pedís y no recibís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mira qué poderoso. Estamos hablando bajo el tema ¿por qué hay oraciones que Dios no responde en tu vida? Y el primer punto es porque hay oraciones que no las estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la de nosotros. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Luego Santiago 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí está la clave, Él nos oye. En otras palabras, para que Dios responda a nuestras oraciones, el primer punto es que mi oración y tu oración debe de estar alineada conforme a la voluntad de Dios. Porque aquí Juan dice que Dios solamente va a responder a oraciones que están alineadas a la voluntad de Dios. En Santiago capítulo 4 versículo 3 dice que hay gente que pide pero no recibe, porque piden mal para gastar en su deleite. Estas son oraciones que muchas veces no las estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, sino que las estamos haciendo conforme a nuestro deseo, conforme a mi voluntad, conforme a lo que yo quiero. El primer punto por la cual hay oraciones que no tienen respuesta de Dios hacia nosotros es porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad, sino conforme a la de nosotros. El punto número 2 es muy importante. Punto número 2. Por la falta de fe y por la falta de perdón. Dos puntos muy importantes. ¿Por qué Dios no responde a alguna de tus oraciones? El primer punto es porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad, sino conforme a la de nosotros. Santiago dice que pedimos, pero pedimos mal. Dice para gastar en nuestros deleites. El punto número 2, amén, ¿por qué hay oraciones que no tienen respuesta? Por la falta de fe y por la falta de perdón. Mire lo que dice la Biblia, lo que Cristo dijo en el libro de Marcos, en el libro de Marcos 11, 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho. Lo que dice, lo que diga, será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El primer punto que Cristo nos enseña que debemos de tener cada vez que oremos es que debemos de tener fe en Dios. En otras palabras, Dios no va a responder una oración que no haya fe cada vez que se esté orando. La Biblia dice en el libro de Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible
agradar a Dios. No hay forma, no hay manera que una persona pueda agradar a Dios cada vez que ora si no hay fe en su oración. Y Cristo nos enseña sobre la importancia de tener fe cada vez que nosotros oramos. Por eso Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Habemos personas que le oramos a Dios, pero muchas veces cuando estamos orando no tenemos fe en nuestro corazón para creer que Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Entonces, una de las razones por la cual hay oraciones que no tienen respuesta es por la falta de fe. Lo que a Dios mueve, lo que mueve a Dios a responder una oración es la fe. Cuando Cristo vino a la tierra, la mayoría de personas que querían un milagro, cuando se acercaban a Él, lo primero que Cristo se fijaba en el corazón de ellos era ver si tenía fe. En muchas ocasiones, cuando alguien quería recibir un milagro de parte de Cristo, la frase de Cristo siempre era, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Esa frase la usó mucho Cristo cuando vino a la tierra. En los 4 evangelios nos enseña que hay algo que a Cristo lo movía, era la fe. Donde no había fe, Cristo no hacía milagros. Cristo no respondía con milagros. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos fe cada vez que nosotros estemos orándole a Él. Donde menos milagros Cristo hizo fue en su tierra. ¿Por qué? Porque en su tierra no creían. En su tierra no creían en Él. Así que la fe es muy importante. Porque la fe es lo que a Cristo movía para hacer un milagro en los enfermos cuando Cristo vino. Incluso donde Cristo menos hizo milagros fue en Nazaret. No porque Cristo no tenía poder, no porque Cristo no podía, sino porque la incredulidad de las personas en Nazaret a no creer de lo que Cristo tenía o de lo que Cristo podía hacer, lo limitaba. Entonces, una de las razones grandes por la cual hay oraciones que no tienen respuesta es porque no tenemos fe cada vez que nosotros oramos. Punto número 3. ¿Por qué hay oraciones que Dios no responde? El punto número 3 es por la falta de perdón. Muy importante. El tema es por qué hay oraciones que Dios no responde. Y el punto número 3, por la falta de perdón. Mira lo que siguió diciendo Cristo en Marcos capítulo 11, versículo 25, para ser efectivo en la oración. Marcos 11, 25, Cristo nos habla la importancia de perdonar para que nuestra oración tenga respuesta y tenga resultado. Mira lo que dice Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, mira lo que dijo Cristo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El 26 dice, porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que esté en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Cristo nos deja un punto muy claro, que para que nuestras oraciones tengan respuesta o que las oraciones tengan resultado, debemos de tener un corazón perdonador. Entonces Cristo nos enseña que la falta de perdón puede ser un obstáculo
para que tus oraciones no tengan respuesta de parte de Dios. Cristo enseña que cuando estemos orando debemos de perdonar si tenemos rencor, si tenemos amargura con algún hermano. Cristo dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Cristo nos enseña que la falta de perdón es uno de los obstáculos por la cual muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta. Habemos muchas personas frustrados. Hay personas que están frustradas y dicen, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué clamo y clamo y Dios no hace nada? Lo que debemos de hacer es examinarnos. Debemos de examinarnos, porque esta es una enseñanza para que tengamos resultado, para que tengamos victoria, para que tengamos respuesta cada vez que nosotros oramos a Dios. Entonces, el punto número 3, por la falta de perdón. Cristo dijo, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Así que podemos ver 3 puntos muy importantes por la cual muchas veces hay oraciones que no tienen respuesta. Número 1, porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Número 2, por la falta de fe. Número 3, por la falta de perdón. Y la número 4, escucha bien, la número 4, por menospreciar la palabra de Dios para no oírla y obedecerla. Escucha bien, ¿por qué hay oraciones que Dios no responde? Y el punto número 4 es, por menospreciar la palabra de Dios para no oírla y obedecerla. Mire lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la palabra, su oración es abominable. Es un texto muy fuerte, pero podemos ver otro de los obstáculos de la oración. Uno de los obstáculos de la oración, el punto número 4, es por menospreciar la palabra de Dios para no oírla y obedecerla. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración también es abominable. En otras palabras, si nosotros menospreciamos la palabra de Dios y luego vamos a orar, dice la Biblia que nuestra oración es abominable porque no queremos escuchar el consejo de Dios, mas sin embargo sí queremos pedirle algo a Dios. ¿Cuántas personas a veces nosotros no queremos escuchar la palabra? No queremos oírla, no queremos obedecerla, pero sí queremos orar para que Dios nos dé algo, aun cuando rechazamos su palabra. Entonces, el menospreciar la palabra para oírla y para obedecerla es uno de los puntos por la cual muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta ni tienen resultado. Dios no va a responder oraciones de personas que menosprecian la palabra, que no la escuchan y que no la obedecen. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde la oración? La Biblia dice en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la palabra, su oración también es abominable. Entonces, uno de los puntos, el punto número 4, por la cual Dios no responde las oraciones, es porque menospreciamos la palabra para no oírla y para no obedecerla. El punto número 5. Hoy estamos hablando bajo el tema ¿por qué hay oraciones que Dios no responde? Hay muchas personas que están teniendo problemas, que no tienen respuesta, oran, llevan 3 años, llevan 4 años, 5 años, pero su oración no tiene respuesta. Y se preguntan ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué clamo y Dios no me escucha? Bueno, debemos de examinarnos. Por eso esta es una enseñanza que les estoy dando según la Biblia, para que comencemos a trabajar en aquellas áreas, la cual pueden ser las razones por la cual Dios no está respondiendo nuestras oraciones cada vez que oramos. Y el punto número 5 es el punto final. Por la iniquidad y por la impiedad y por la práctica de pecado. Escucha bien. ¿Por qué hay oraciones que Dios no responde? Punto número 5.
por la impiedad de la mente y del corazón, por la iniquidad y por la práctica de pecado. Mira lo que dice Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Mira lo que dice. Jehová está lejos de los impíos, pero oye, responde la oración de los justos. El punto número 5 es clave. Por la iniquidad y por la impiedad y por la práctica de pecado. Este es el punto número 5, por la cual hay oraciones que Dios no responde, que clamamos y no pasa nada. ¿Qué está pasando? Llevo 5 años, 6 años. ¿Qué está pasando? Debemos de examinarnos. Mira lo que sigue diciendo Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Estamos hablando del punto número 5. ¿Por qué Dios no responde tus oraciones? ¿Dónde está el problema? Y el punto número 5 es por la iniquidad y por la impiedad y por la práctica de pecado continuamente. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. O sea, Dios se goza y escucha la oración de los rectos. Mira lo que sigue diciendo Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Estamos hablando del punto número 5. ¿Por qué hay oraciones que Dios no responde? Y el punto número 5 es por la iniquidad y por la impiedad y por la práctica de pecado. Por eso hay oraciones que Dios no responde. Primera de Timoteo 2:19 dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otras palabras, para que nuestra oración tenga respuesta, debemos de dejar la iniquidad, debemos de dejar la impiedad, debemos de dejar la práctica de pecado continuamente. Todos pecamos. La diferencia es entre practicar el pecado y entre tratar de vivir una vida agradando a Dios. Entonces, mira lo que sigue diciendo Salmo 109, versículos 6 y 7. Dice, pon sobre el impío y a Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, Salmo 109, 6 y 7. Pon sobre el impío a Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Escucha bien. Dice que la oración del impío es pecado. Entonces, vemos muchas personas que oramos. A veces cuestionamos a Dios. ¿Por qué tú no me respondes? Pero a veces el problema está en nosotros. Esta es una enseñanza para examinarnos, para decir por qué Dios no me responde. ¿Qué hay en mí que tengo que mejorar para que Dios responda a mi oración? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me responda a la oración? ¿Qué hago para tener respuesta de parte de Dios en mi oración? Dice que la oración del impío es pecado. Mira lo que dice Salmo 109, 6 y 7. Dice, pon sobre el impío y a Satanás esté a su diestra. Y cuando fuere juzgado en el juicio final, salga culpable y su oración sea para pecado. Es sorprendente notar lo que el salmista David dice. Dice que la oración del impío es pecado, es abominación. ¿Por qué? Porque el impío no busca un arrepentimiento. El impío quiere algo de Dios, pero él no quiere limpiarse, él no quiere santificarse. Entonces David dice que la oración del impío es pecado. Salmo 109, 6 y 7. Ahora, por la falta de iniquidad, Dios muchas veces no nos responde. Mira lo que sigue diciendo Salmo 66, 18. Salmo 66, 18 y 19. Salmo 66, 18 y 19. Mira lo que dice. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Mira lo que dice David.
Porque el punto es, ¿por qué Dios no responde tus oraciones? Por la impiedad, por la iniquidad y por la práctica de pecado. Y David dice en el Salmo 66, 18 y 19, si en mi corazón hubiere yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. En otras palabras, cuando la iniquidad gobierna nuestro corazón, cuando tenemos iniquidad en nuestro corazón y no nos arrepentimos y no limpiamos nuestro corazón y no nos humillamos, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. David dice, si yo hubiera mirado la iniquidad, si ella se hubiera enseñoreado de mí, David dice, el Señor no me hubiera escuchado. O sea, David enseña que la iniquidad en el corazón del hombre y de la mujer es un obstáculo para que las oraciones no tengan resultado, no tengan respuesta de parte de Dios sobre nosotros. El versículo 19 sigue diciendo, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Vemos lo que dice David. Primero dice, si en mi corazón hubiere yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. En otras palabras, la iniquidad, amén, es la razón y la causa por la cual muchas oraciones Dios no las responde. Cuando hay un corazón lleno de iniquidad, sin arrepentimiento, cuando no hay humillación de la iniquidad, cuando no hay santificación, dice David que Dios no lo hubiera escuchado. En otras palabras, Dios no va a responder oraciones que salen de una persona que su corazón está gobernado por la iniquidad. Pero en el 19 dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. O sea, David dice, si yo hubiera mirado la iniquidad, Dios no hubiera respondido mi oración. Pero él dice, ciertamente me escuchó, atendió a la voz de mi súplica. Ahora, el otro punto es por la práctica de pecado continuamente. Ahora, una de las cosas muy importantes que todos debemos de saber es que todos pecamos. Toda persona falla, toda persona comete pecado, todos fallamos delante de Dios. Ahora, la diferencia es practicar el pecado y tratar de no pecar. Son dos cosas muy diferentes. Una es la práctica de pecado y otra cosa es pecar. Todos pecamos. Pero una cosa es practicar el pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? Tenerlo como un estilo de vida, donde continuamente lo practico, donde lo tengo como un estilo de vida, peco a cada momento, mañana, todos los días, sin haber un arrepentimiento. Entonces, todos pecamos, pero otra cosa es practicar el pecado. La Biblia dice que el que no peca, en la carta de Juan dice, hace a Dios mentiroso. Pero dice Juan, nosotros no somos de los que practicamos el pecado. En otras palabras, aunque todos pecamos, pero no todos practicamos el pecado. O sea, hay arrepentimiento. Entonces, mira lo que sigue diciendo. ¿Por qué Dios no escucha algunas oraciones? ¿Por qué Dios no las responde? Es por la práctica de pecado. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Mira lo que dice Juan. Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Escucha bien. O sea, que uno de los obstáculos por la cual muchas veces las oraciones que hacemos no tienen respuesta o Dios no las responde es por la práctica de pecado. Ahora, practicar el pecado es diferente a pecar. Todos pecamos, el que es cristiano y el que no es cristiano, todos pecamos. Pero aquí está hablando de una práctica de pecado. Cuando hablamos de pecadores, es cuando alguien tiene un estilo de vida donde no hay arrepentimiento, donde no vive con cuidado, con el temor de Dios. Porque todos pecamos, todo cristiano siendo cristiano peca. La diferencia es que no practicamos el pecado. Ahora, este es uno de los obstáculos por la cual muchas personas no tienen respuesta en sus oraciones, por la práctica de pecado continua, porque tenemos el pecado como un estilo de vida y por eso nuestras oraciones no son escuchadas, no tienen respuesta. Mira lo que dice Juan 9:31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, escucha bien, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea,
Qué linda, qué poderosa palabra esta. Porque cuando habla de pecadores, está hablando de personas que continuamente el pecado lo tienen como un estilo de vida diferente. No es lo mismo, amén, tratar de no pecar a como vivir practicando el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Amén, cuando una persona es cristiana o ama a Dios, peca, pero no vive practicando el pecado. Practicar el pecado significa tenerlo como un estilo de vida, donde continuamente es normal y sin haber un arrepentimiento. Entonces, pero dice que si alguno es temeroso, o sea, si le pide perdón a Dios y hace su voluntad, dice, a ese sí oye. Entonces, aquí podemos ver varios puntos. ¿Por qué hay oraciones que no tienen respuesta? Y quiero darle un pequeño repaso a esta enseñanza. Primer punto, ¿por qué hay oraciones que Dios no responde? Número uno, porque pedimos cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la de nosotros. Primera carta de Juan 5:14, usted puede anotarla. Santiago 4:2 y 3. Número 2, por la falta de fe y por la falta de perdón. Marcos capítulo 11 del 20 al 26. Punto número 3. Punto número 3. Escuche bien, muy importante. El punto número 3 es muy importante. Déjeme ver. El punto número 3 es porque menospreciamos la palabra de Dios para no oírla y obedecerla. Punto número 3. ¿Por qué hay oraciones que Dios no responde? Porque menospreciamos la palabra de Dios para no oírla y para no obedecerla. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la palabra, su oración es abominable. Punto número, mira lo que sigue diciendo, Proverbios 1:28 al 30. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborreciste la sabiduría y dice, y no escogiste el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. O sea, Dios enseña que cuando yo ignoro la palabra, no la escucho y no lo obedezco, mi oración es abominable, no va a tener respuesta cuando yo vaya a orar. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos dé algo, pero no queremos oír la palabra para obedecerla. Entonces este es un punto muy importante. Y el punto número 5, el punto número 4 es por la iniquidad. Proverbios 15:29. Estoy dándole un repaso para todos aquellos que acaban de entrar. Estoy dando un repaso bajo el tema de una enseñanza. ¿Por qué hay oraciones que Dios no responde? Y el siguiente punto es por la iniquidad. Proverbios 15:29. Jehová está lejos. El punto número 5 es por la impiedad. Mire lo que dice. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración del justo. Proverbios 15:8, usted lo puede anotar. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Primera de Timoteo 2:19. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová. El número 5 es por la iniquidad en el corazón del hombre. Mire lo que dice. Mire lo que sigue diciendo. Primera de Timoteo 2:19. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Salmo 109:6. Salmo 109:6 y 7. Dice, pon sobre el impío y a Satanás que esté a su diestra, cuando fuere juzgado salga culpable y su oración le sea para pecado. O sea, la oración de una persona impía, escucha bien, es pecado. Ahora, el punto también es por la iniquidad. Miren lo que dice el Salmo 66:18. Le estoy dando una pequeña pasada para los que acabaron de entrar. Salmo 66:18 y 19. Por la iniquidad, nuestras oraciones muchas veces no tienen respuesta. David dice, si en mi corazón hubiere yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado, mas ciertamente me escuchó y atendió a la voz de mi súplica. David nos enseña que una de las razones por la cual hay oraciones que no tienen respuesta es por la iniquidad.
Ese es el punto número 5, número 6. El punto número 6 o número 7 es por la práctica de pecado continuamente. Por tener el pecado como un estilo de vida sin haber confesión de pecados y arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, el punto número 6 es por la práctica de pecado continuamente. Por eso Dios no escucha algunas oraciones. Juan 9:31: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esta es una enseñanza muy hermosa para que nosotros la podamos evaluar. ¿Por qué hay oraciones que Dios no las escucha? Ahora, ¿qué oración es la que Dios sí escucha? Mira lo que dice, y con esto voy a terminar. ¿Cuál es la oración que Dios sí escucha? Mira lo que dice el Salmos 34. Vamos a leer el Salmo 34. Salmo 34, 17. Mira lo que dice. Dice el Salmo 34, 17. Gloria a Dios. Salmos 34, 17. Vamos a buscarlo por aquí. Por aquí está el Salmo 34, 17. Mira lo que dice. Vamos a leer desde el 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Mira lo que dice. ¿Qué oración es la que Dios escucha? Porque hablamos de la oración que Dios no escucha. Hablamos de las oraciones que no tienen respuesta. ¿O por qué muchas oraciones de muchos de nosotros no hemos tenido respuesta? Y hablamos de 6 o 7 puntos. ¿Cuáles son la razón y la causa que debemos de mejorar antes de pedirle algo a Dios? Ahora, la oración que Dios escucha es la oración del justo. Mira lo que dice el Salmo. Salmo 34, versículo 5. La oración que escucha es la del justo. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos oídos al clamor de ellos. O sea, la oración que Dios escucha es la oración que sale de un corazón justo, de una persona que hace justicia, de una persona que no es demasiado buena, que es justa. No tienes que ser demasiado bueno. Lo que tienes que hacer es justo. La Biblia dice: no seas demasiado bueno, porque te vas a corromper o te vas a matar antes de tiempo. Dios no te manda que seas demasiado bueno. Dios te manda, según la Biblia, a que seas justo. Justo. Ahora dice: los ojos de Jehová los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos oídos al clamor de ellos. Muy importante. Mire lo que sigue diciendo. Ahora, mire lo que sigue diciendo. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Ahora, el versículo 17 sigue hablando de la oración que Dios escucha. Dice: claman los justos, y vuelve a mencionar la palabra justo. En el versículo 15 del Salmo 34 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos oídos a la oración de ellos. Y en el 17 vuelve a mencionar la palabra justo. ¿Por qué vuelve a mencionar la palabra justo? Dando a entender que la oración que es efectiva es aquella que nace y que sale de un corazón que vive en justicia delante de Dios. Mira lo que dice el 17 de Salmos 34. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón. O sea, la oración que Dios escucha es la oración del justo. Vamos a leer lo que dice Santiago. Santiago nos habla de la oración que es poderosa, y es la oración del justo, los que han sido justificados por la sangre de Cristo y que tratan de vivir continuamente una vida en justicia, una vida recta delante de Dios. Por eso la oración poderosa es la que sale de un corazón justo. Dice que esa oración, Dios, cuando tú clamas, Él te escucha. Ahora, mire lo que sigue diciendo Santiago, capítulo 5, 14 al 18. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor, dice, el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesado
vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Mira qué sorprendente que la Biblia en Santiago vuelve a mencionar la palabra justo. Mira lo que dice. Dice, la oración, Santiago 5:16, la oración eficaz, o sea, que no falla. Eficaz es algo que va a traer respuesta, que va a traer resultado. La oración eficaz del justo puede mucho. Y habla de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El 18. Otra vez oró y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración más poderosa es la que hace el justo. La oración que sale de un corazón justo, donde no hay iniquidad, donde hay fe y donde hay justicia. Por eso Santiago habla del profeta Elías. Habla por qué Elías era tan efectivo en su oración. Porque Elías tenía fe y tenía un corazón justo. Dice, habla de la oración de fe. Mira lo que dice, la oración de fe, la oración del justo puede mucho. En otras palabras, debe de haber un corazón justo y un corazón que tenga fe y un corazón perdonador. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces aquí la Biblia nos está hablando la oración que Dios escucha. Y es la oración que sale de un corazón justo. Y nos habla de Elías. Cómo Elías oraba y los cielos se cerraban. Cómo Elías oraba y los cielos se abrían. Ahora, ¿dónde está el secreto? Era que el corazón de Elías era un corazón justo. Era un corazón que no tenía rencor. Un corazón perdonador. Y era un corazón que tenía fe. 3 cualidades para que tus oraciones tengan respuesta de parte de Dios. O 4. Número 1, que sea conforme a la voluntad de Dios. Número 2, que tengas un corazón justo. Número 3, un corazón de fe. Número 4, un corazón perdonador. Por eso Santiago habla de Elías. Fíjate, primero él comienza a hablar de la oración de fe, la oración del justo, y luego habla de Elías, dando a entender que cuando Elías oraba, Dios le respondía. ¿Por qué? Porque Elías tenía un corazón justo. Porque cuando Elías oraba, Elías tenía fe. También habla de la fe. Dice, la oración de fe, habla de la oración de fe. Y también habla la del corazón perdonador, que debemos de confesar nuestras ofensas unos con otros. Entonces Elías tenía 3 cualidades. Número 1, Elías tenía fe. Elías tenía un corazón perdonador. Y Elías tenía un corazón justo. Por eso al final dice, Elías oró. Dice, y otra vez oró y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué Elías tenía respuesta cada vez que oraba? Porque tenía un corazón justo, un corazón lleno de fe, un corazón perdonador, y oraba conforme a la voluntad.